¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen llevar dentro de sí una fuerza silenciosa, una mirada que atraviesa el alma de los demás, una presencia que no se explica, solo se siente? No es arrogancia, no es soberbia, es el reflejo de una mente que descendió al infierno de sus propios miedos, enfrentó el caos interno y regresó con algo que el mundo no puede descifrar. Carl Jung llamaba a eso individuación, el proceso de convertirse en aquello que realmente eres, cueste lo que cueste. Y cuando alguien alcanza ese nivel de profundidad, la simple existencia de esa persona se convierte en una afrenta para quienes aún viven en la superficie. Mira, el mundo moderno nos condiciona a buscar validación externa, a esconder nuestras sombras, a silenciar nuestras verdades para encajar en moldes que nos enferman en silencio. Pero Jung decía, lo que resistes, persiste. Es decir, cuanto más negamos lo que hay en nuestro inconsciente, más esclavos nos volvemos de ello. Construir una mente verdaderamente fuerte no es aprender a parecer inquebrantable, es permitirse caer, atravesar nuestros propios abismos y emerger con una conciencia tan integrada que nadie puede manipularla. Eso sí que asusta, porque vivimos en una era donde la autenticidad es el mayor acto de rebeldía. En este video no encontrarás fórmulas superficiales de autoestima ni frases motivacionales recicladas. Vas a sumergirte en un territorio mucho más profundo, donde habla tu alma, donde tu sombra pide ser escuchada, donde tu verdadera fuerza nace del coraje de mirar hacia adentro. La mente fuerte que Jung nos invita a construir no se levanta con armaduras, sino con lucidez, con integración, con la osadía de ser íntegro en un mundo que prefiere mitades. Y cuando comienzas a recorrer ese camino, prepárate. Tu presencia dejará de ser agradable y pasará a ser inolvidable. La mayoría de las personas vive toda una existencia tratando de parecer fuertes, mientras permanece prisionera de todo aquello que no se atreve a enfrentar dentro de sí. Carl Jung nos enseñó que la mente humana solo encuentra verdadera fuerza cuando se reconcilia con su propia oscuridad. Lo que rechazas en ti, tus emociones reprimidas, tus pensamientos incómodos, tus impulsos más inaceptables, no desaparece. Simplemente se oculta en las grietas del inconsciente, moldeando silenciosamente tus comportamientos, tus decisiones e incluso tus fracasos. Es como vivir en una casa con habitaciones cerradas, temiendo abrir las puertas por no saber lo que encontrarás. Pero es justamente allí donde más resistes mirar, donde está el núcleo de tu fuerza psíquica. La sombra, según la visión junguiana, no es un enemigo. Es una parte vital del alma. Negarla es como amputar la mitad de quien eres y esperar que la vida fluya con plenitud. Jung afirmaba que el proceso de individuación comienza cuando el individuo acepta verse como un todo, incluso con todo aquello que el ego preferiría ocultar. Y no hay nada más amenazante para el mundo que alguien que ya no tiene miedo de sí mismo. Cuando dejas de fingir que solo eres luz y asumes también tu oscuridad, adquieres una presencia que desestabiliza, porque la mayoría prefiere esconderse detrás de máscaras sociales. Pero una mente fuerte es aquella que se sienta a la mesa con sus propios monstruos y los comprende. Imagina el impacto de alguien que no se tambalea ante las críticas, que no depende de los elogios, que no busca aprobación externa porque construyó su identidad a partir de una inmersión profunda en su propia psique. Esa persona no es insensible, es consciente. Y la conciencia asusta, porque quien vive en automático siente miedo de quien vive despierto. El primer paso para construir ese tipo de mente es reconocer que tu aparente fragilidad no es debilidad, sino una invitación a la integración. Y cuando esa travesía comienza, ya no hay vuelta atrás. O te vuelves entero o vivirás fragmentado para siempre. Carl Jung describía el inconsciente como un océano profundo, donde habitan arquetipos, símbolos y verdades universales que operan por debajo de la superficie de la razón. Una mente verdaderamente fuerte no se conforma con respuestas prefabricadas.
Se sumerge en ese océano para descifrar los patrones invisibles que guían sus decisiones, emociones y relaciones. Es en ese territorio sombrío y fértil donde encontramos al héroe interior, aquel que necesita atravesar pruebas para despertar su verdadero poder. No existe fortalecimiento psíquico sin atravesar la noche oscura del alma, y quien no encara esa travesía permanece a la deriva. Este proceso exige coraje, pero no el coraje ruidoso de quienes gritan seguridad para ocultar el miedo. Es el coraje silencioso de quienes soportan la incomodidad de deconstruirse. Una mente fuerte no se construye en momentos de comodidad, sino en los instantes en que todo se derrumba y aún así, algo dentro de ti elige continuar. Jung decía que el caos es una invitación a la transformación. La crisis no es el final, es el llamado del self para que despiertes. Cada colapso psíquico lleva en su núcleo una semilla de renacimiento, y cuando empiezas a ver los conflictos como símbolos, no como amenazas, comienzas a reconstruir tu psique sobre nuevos cimientos. En ese punto, las antiguas referencias ya no sirven. Lo que antes tenía sentido se disuelve, y aparece el vacío. Es en él donde la mente se fortalece, no al encontrar certezas, sino al aprender a sostener la incertidumbre con presencia y claridad interior. Las mayores fuerzas no nacen de la rigidez, sino de la capacidad de transformarse. Y es esa maleabilidad, aliada a la conciencia, la que da origen a una fuerza psíquica que no puede explicarse, solo sentirse. Una fuerza que silencia ambientes, que incomoda, que inspira, porque es rara, porque es real. En el corazón de la filosofía junguiana está el concepto de individuación, el proceso de convertirse en lo que uno es, en esencia, rompiendo con expectativas externas y rescatando la soberanía del alma. Pero atención, convertirse en uno mismo es el acto más radical que puede existir, porque vivimos en un mundo que lucra con tu inseguridad, que alimenta tu dependencia emocional, que se beneficia cuando no te conoces. Una mente fuerte, al individuarse, se vuelve peligrosa para este sistema, porque deja de ser manipulable, deja de ser predecible, deja de ser controlable. Al atravesar este camino, el individuo deja de identificarse únicamente con el ego, esa construcción frágil que intenta agradar, encajar, protegerse, y comienza a moverse desde el self, el centro de la totalidad psíquica. Eso lo cambia todo. Las relaciones se transforman, las decisiones adquieren otro peso, la propia percepción del tiempo, del éxito y del sentido se amplía. Dejas de existir como un número más en la maquinaria y pasas a operar como una conciencia singular. Y eso asusta, porque el mundo teme a quien piensa por sí mismo, a quien siente con totalidad, a quien no se inclina ante la mediocridad del colectivo. Pero este camino no es para todos. Exige perder para ganar, renunciar a la aceptación para conquistar la libertad y, sobre todo, valentía para vivir sin máscaras. Una mente verdaderamente fuerte no impone su presencia, simplemente existe de forma tan auténtica que no puede ser ignorada. Eso es lo que diferencia a los despiertos de los dormidos. Y tú ahora estás frente a una elección: seguir viviendo para encajar o atreverte a vivir para convertirte en alguien íntegro. Al final, no se trata de parecer invencible, sino de volverse íntegro. La verdadera fuerza no está en endurecerse, sino en conocerse con tanta profundidad que ninguna crítica externa pueda quebrar tu paz interior. Cuando integras tu sombra, te sumerges en el inconsciente y atraviesas la jornada de la individuación. Algo cambia en ti de forma irreversible. No es que el mundo se vuelva más fácil, eres tú quien se vuelve más real, y lo real, cuando emerge, es imposible de ignorar, porque hay una presencia poderosa en quien ya ha bailado con su propio caos, y aún así, eligió mantenerse en pie. Quizá ahora puedas comprender por qué una mente consciente asusta tanto. No se vende, no se inclina, no se apaga para encajar en moldes. Vive de acuerdo con un llamado interno que no necesita ser explicado, solo seguido. Ese tipo de mente es la que transforma, la que provoca,
la que libera. Y cuando te conviertes en ese tipo de persona, ya no necesitas gritar para ser escuchado. El silencio de tu coherencia resuena más alto que 1000 palabras. El proceso de individuación, como decía Jung, es una obra de arte que nunca se termina, pero cada paso hacia la autenticidad es una pincelada más en la construcción de un alma que sabe quién es. Entonces, la pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a renunciar a quien el mundo espera que seas para finalmente descubrir quién eres? Esa decisión, aunque silenciosa, define toda tu existencia de aquí en adelante. Si este contenido tocó algo dentro de ti, un recuerdo, una herida, una verdad dormida, entonces comparte este viaje. Dale like, comenta y suscríbete, no como un gesto cualquiera, sino como un símbolo de que estás listo para profundizar, para integrar, para despertar, porque en el fondo eso es lo que estamos construyendo aquí, no solo un canal, sino un espacio donde las almas se reconocen.